En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenido, amado hermano y amigo, porque estamos estudiando el capítulo 9 del libro de San Juan. Así que le doy la bienvenida a este estudio bíblico. Es un privilegio para todo ser humano tener la oportunidad de leer o de escuchar enseñanzas respecto a la Biblia misma y a la voluntad del Señor revelada en este libro. Estamos en el capítulo 9 del libro de San Juan y estamos estudiando el milagro que el Señor hace en un hombre que había nacido ciego y cómo el Señor interpreta ese acto de él de sanar a este ciego diciendo que él es la luz del mundo, hablando de que él quita tanto la ceguera física como también la ceguera espiritual de los seres humanos. Él dice, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue, dice el Señor, tendrá la luz de la vida eterna. Estamos pues entonces en el versículo 6 del capítulo 9. Vamos a comenzar allí para narrar o para explicar cómo el Señor utilizó un método totalmente diferente para sanar a este ciego. En el verso 6 dice, dicho esto, cuando Cristo se presenta como la luz del mundo, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es el enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron cómo te fueron abiertos los ojos, y él les explicaba diciendo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, yo no lo sé. Nunca en la historia del pueblo de Israel y en la historia de sus profetas, que algunos de ellos habían hecho milagros, pero no se había registrado en las escrituras del Antiguo Testamento el milagro de que alguien que nació ciego pudiera ver. Eso era muy notorio y muy extraordinario en la experiencia del pueblo de Israel. Así que el Señor aquí sana a un ciego de nacimiento. Solo Él pudo haber hecho hasta ese entonces este milagro. Y la forma como el Señor hace este milagro. Él bien pudo poner las manos sobre el hombre y decir la palabra de autoridad para que quedara completamente sanado de su ceguera. Pero en este caso el Señor escupió en tierra, hizo lodo y luego untó los ojos de este ciego y le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate.
Él lo hizo. Aquí hay muchas enseñanzas para nosotros los cristianos y también para los no cristianos. Una de estas enseñanzas es que el Señor tiene muchos métodos para sanar. En este caso, untó lodo en los ojos de este ciego y le dio instrucciones específicas. Ve al estanque de Siloé. Cuando llegues a ese estanque, lávate los ojos. Y entonces este hombre siguió al pie de la letra las instrucciones que el Señor le había dado. Y entonces él experimentó el milagro y regresó viendo. En primer lugar, la fe está relacionada con la obediencia. Por eso es que Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Este hombre manifestó la fe en Jesús al obedecer las instrucciones que el Señor le había dado. Él, en ese trayecto de caminar hacia donde estaba el estanque, pienso yo que su expectativa para ser sanado aumentaba. Luego me imagino que se inclinó, tomó agua en sus manos y con esa agua se limpió los ojos. Y cuando limpió sus ojos, él regresó viendo. Se realizó el milagro. Porque la fe está siempre relacionada con la obediencia. Cuando Dios nos dice que nosotros podemos ungir con aceite a los enfermos, orar por ellos y pedirle a Dios que los sane, eso es obediencia que revela la fe de todo aquel que ora por un enfermo. Está siguiendo las instrucciones y esa persona cree firmemente que si sigue esas instrucciones, la persona puede ser sanada. Eso es lo que hizo este hombre. Hay otra lección aquí. El estanque se llamaba el estanque de Siloé, que quiere decir el enviado. Es como si Cristo hubiera enviado a este ciego a sí mismo, porque ciertamente el enviado de Dios es Jesucristo mismo. Él fue enviado por el Padre a este mundo en un determinado momento de la historia del pueblo de Israel. Y él fue enviado precisamente para dar luz, visión a los que estaban en tinieblas, a los que estaban en sombras de muerte. Él vino a liberar a aquellos que estaban oprimidos por el diablo y a sanar completamente a los enfermos. Así que por eso es que se menciona el nombre de Siloé, que quiere decir el enviado. Y se enfatiza que no es el agua y que no es la saliva de Jesús ni la tierra con que hizo lodo el que hizo la sanidad, sino Jesucristo mismo, el Espíritu Santo. Así que el Señor usa este método y algunos dicen que hay métodos que utilizó el Señor para avivar, estimular la fe de las personas que iban a recibir algún milagro de parte del Señor. Como en el caso también de aquellos leprosos.
aquellos leprosos oyeron las instrucciones del Señor. El Señor les dijo, siendo ellos todavía leprosos, id y presentaos al sacerdote. Y ellos, en obediencia a la instrucción de Jesús, caminaron hacia la ciudad para presentarse delante del sacerdote, y a causa de esa obediencia que revelaba la fe de ellos, en el camino fueron sanados. Así que así como aquellos leprosos, aquellos 10 leprosos, fueron sanados porque obedecieron las instrucciones del Señor, así también este hombre ciego siguió las instrucciones y fue al estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Se puede decir que Cristo envía a sí mismo a este hombre. El énfasis está en el hecho de que es el Señor quien lo está sanando. Lo mismo es también cuando nosotros leemos la Gran Comisión, cuando en el libro de Marcos y también en otras instrucciones que Dios da a sus discípulos cuando los está preparando para su ministerio, entonces el Señor dice que tenemos que ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Y el Señor habla de señales, y estas señales seguirán a los que creen. Y menciona ahí algunas señales, como la señal de hablar en otras lenguas, como la señal de que en el nombre de Jesucristo expulsáramos demonios, y también como la señal o la instrucción de que sobre los enfermos pondremos las manos y estos sanarán. Si de verdad creemos la palabra de Dios, la obedeceremos, pero obedeceremos las instrucciones que el Señor Jesús nos da para poder cumplir con la gran comisión. Nos dice que debemos de hablar el evangelio a toda criatura, sin excepción alguna. Eso es una instrucción. Tenemos que predicar el evangelio a todo ser humano. Tenemos también que si encontramos a personas que están poseídas de espíritus inmundos, expulsarlos en el nombre de Jesucristo. Pondremos las manos sobre los enfermos y estos enfermos sanarán, porque al final de la instrucción que nos da el Señor de la Gran Comisión, dice que el Señor aprobaba, el Señor acuerpaba, el Señor estaba con los discípulos para que la palabra fuese afirmada y cumplida a través de las señales que se hacían. A veces no vemos nosotros milagros, a veces no hemos experimentado cuando una persona se sana, sencillamente porque no seguimos las instrucciones. El Señor dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Esa parte de la Gran Comisión la cumplimos, pero la otra parte de la Gran Comisión no la cumplimos. Vamos de casa en casa, hablamos de Cristo, predicamos el evangelio, muchas personas creen, oramos por esas personas y esas personas en ese momento son salvas por la fe en Cristo. Pero olvidamos por completo que la Gran Comisión incluye también la liberación, la sanación del cuerpo físico de las personas que reciben a Cristo como su Señor y su Salvador. No seguimos esas instrucciones. Deberíamos de preguntar, después de que esas personas reciben a Cristo, ¿hay aquí algún enfermo en esta casa? El Señor
no nos ha mandado solamente a que prediquemos el Evangelio y que las personas sean salvas y crean en Cristo, sino que el Señor también nos ha mandado a sanar a los enfermos y seguir la instrucción. Lo que estamos haciendo cuando oramos por los enfermos en ese contexto de la evangelización es obedecer las instrucciones al pie de la letra. Si hiciéramos eso, nos sorprenderíamos al ver que también las personas reciben sanidad física. Pero si no lo hacemos, evidenciamos que parte de la gran comisión no la obedecemos porque no creemos que podemos sanar a los enfermos. Pero sí creemos que si predicamos el Evangelio y la persona cree al Evangelio que predicamos, se puede salvar y tener vida eterna. Entonces, la gran comisión es una acción que nosotros debemos de realizar, pero el Evangelio implica una redención integral. Tiene que ver con el alma, tiene que ver con el espíritu humano, con la salvación eterna y tiene que ver también con la sanidad del cuerpo físico. Este hombre del cual estamos hablando, que es el ciego de nacimiento, cuando el Señor le da esa orden, ejerce el Señor su autoridad, este hombre se somete a la autoridad de Cristo, al mandato de Cristo. Obedece el mandato. Le dice, ve. Y él obedece y sigue las instrucciones al pie de la letra, instrucciones que el Señor le da. Se lava y cuando regresa completamente sanado, viendo, dice la Biblia. Y yo fui, dice su testimonio, porque habían algunas personas que decían, no es este el que se sentaba para mendigar, ¿cómo es que ahora ve? Y otros decían, no, este no es que se parece al que era ciego. Y él decía, soy yo soy el que estaba ciego. Y entonces le preguntaron, ¿y quién es el que te abrió los ojos? Y entonces él responde, fue un hombre que se llama Jesús. Él no conocía a Jesús porque cuando el Señor le da esta orden de lavarse en el estanque de Siloé, él está aún ciego. Y entonces él dice, él me untó lodo en los ojos. Yo fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Él recibió la vista, pero supongamos que no hubiera obedecido las instrucciones del Señor, que no hubiera creído a la palabra de Cristo. La pregunta que podríamos plantear es esta, ¿habría sido sano? No. No porque la obediencia, el sometimiento a la palabra autoritativa de Cristo evidencia fe en la misma persona de Cristo. Por eso el Señor dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que obedece, que pone en práctica la palabra del Señor. Entonces, la fe verdadera y genuina se manifiesta a través de la obediencia. Y cuando el Señor nos da un mandato, porque hay muchos mandatos en las Escrituras, nosotros que tenemos fe en Él debemos de obedecer. Entonces miraríamos un cambio en nuestra vida.
experimentaríamos que todas las promesas del Señor son verdaderas. Experimentaríamos que Dios es fiel y que ninguna de sus promesas y de sus palabras cae a tierra. El Señor no miente, su palabra es verdad. Entonces, cuando a él le preguntan, ¿y dónde está él, el que te sanó? Jesús, él dijo, yo no lo sé. Entonces llevaron a este ciego ante los fariseos, al que había sido sanado. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Entonces los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los miembros del Sanedrín, los herodianos, todos esos grupos que tenían poder sobre el pueblo y que gobernaban al pueblo, no creyeron en Jesús. Y aquí vemos a los fariseos que indagan esta sanidad, no tanto porque estaban admirados de la sanidad de que un ciego de nacimiento hubiera sido sanado, sino porque no creían en Cristo, estaban en contra de Cristo y querían acusar a Cristo de que él quebrantaba el día sábado sanando a las personas. Mañana vamos a continuar explicando estas cosas. Yo lo espero a usted que juntos estudiemos las Sagradas Escrituras. Entonces, hasta mañana, hermanos y amigos. Dios les bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.